Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a esta gran conversatorio. Me permite un momento, conversatorio. Bienvenidos, sistemas de protección contra descargas atmosféricas en telecomunicaciones. Claro que sí, con la ponencia del ingeniero Jorge Noé. No sin antes agradecerles a todos ustedes por su presencia. Me permiten un momento para indicarles lo que se va a estar llevando a cabo en este programa internacional de alta especialización, sistemas de protección contra descargas atmosféricas, que ya empieza este 21 de marzo. Bueno, trataremos estos siguientes módulos. Veremos la introducción a los sistemas de potencia, veremos la base teórica normativa, análisis de riesgos, ARR, detección de rayos, DDR, y protección exterior contra rayos, protección interior contra rayos y sistema integral de protección contra rayos CIPRA. Muy bien, y como ya les dije, inicia este programa el 21 de marzo. Muy bien, ahora déjenme comentarles un poquito más acerca del docente Jorge Noé. Bueno, el docente es ingeniero electrónico, él cuenta con una maestría en gerencia de proyectos, tiene un diplomado en gestión de proyectos y una especialización en seguridad industrial, salud ocupacional y auditor interno ISO 45001. Él cuenta con más de 18 años de trayectoria profesional, tiene experiencia en sistemas de protección integral contra descargas atmosféricas y sistemas de puesta a tierra, así como investigación y desarrollo en la protección eléctrica y electrónica en estaciones de comunicaciones, subestaciones, líneas de transmisión e industria en general. También ha laborado como gerente de técnico e ingeniero de proyectos de empresas de seguridad eléctrica. Actualmente es director gerente técnico para la corporación Selectronic SAC. También es consultor técnico en seguridad eléctrica y es asesor de empresas locales, ponente en diferentes instituciones y eventos relacionados con la seguridad eléctrica, y también es docente en TechSoup. Muy bien, ahora sí, vamos a darle el pase al ingeniero Jorge Noé, que ya está con nosotros, ya dispuestos a comenzar con este conversatorio. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Anita. Buenas noches con todos. Muy bien, ingeniero. Eh, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Anita, muchas gracias. Qué gusto saludarlos, comunidad Mentoring. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gustavo Taco. El día de hoy voy a ser su anfitrión, voy a acompañarlos y pues junto al ingeniero Jorge Noé vamos a revisar algunos puntos importantes respecto al sistema de protección contra rayos en las telecomunicaciones. Bien, yo apoyaré al ingeniero en responder algunas consultas que nos han dejado en la comunidad y pues al finalizar también vamos a revisar algunas consultas que ustedes tengan mientras se va desarrollando el conversatorio. Mientras el ingeniero Jorge va proyectando la presentación, les hago recordar que en la parte inferior tenemos una barrita donde aparecen algunos iconos, tenemos un icono de preguntas y respuestas. Es por esta vía por donde ustedes van a elevar las consultas que tengan respecto a esta presentación. En caso requieran levantar la mano para prender su micro, también vamos a darles un espacio para que puedan formular sus consultas por esa vía. Bien, sin más, ingeniero Jorge Noé, le cedo la palabra antes de pasar a las consultas de la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Veo que hace rato tiene levantada la mano Enrique Gómez Miranda. No sé si ustedes lo ven, si es al final. También Marco Julio. Bueno, en fin. Enrique Gómez sigue con la manito levantada, a ver si me ayudan para ver qué cosa es, ¿sí? Me comentan. ¿Ya? Claro que sí, Bien, ingeniero. Le voy a dar el pase para que pueda hablar. De repente quiere anunciar algo. ¿Me permite? sí, claro.
Hola, Enrique. Puedes activar tu micro. Bueno, Hola, Buenas Enrique. noches. Sí, buenas noches. Disculpen, era un problema técnico, pero ya quedó. Adelante, por favor. ok, muy bien, Enrique, gracias. Bien, entonces, nada, permítanme presentar voy a proyectar mi presentación. En unos segundos, por favor, a ver si me dejan para poder presentar la mía, Anita. Gracias. ¿Me confirma cuando se vea, por favor? Ingeniero, pues se puede visualizar. Muy bien. Bien, eh, agradecido con todos ustedes por este espacio. Este tema de los sistemas de protección contra rayos en telecomunicaciones para mí significa o significó en su primer momento el inicio de conocimiento a esto porque fue mi tema de tesis en la universidad hace varios años atrás y se convirtió pues sin que yo lo supiera en ese momento en eh, el primer pilar para poder comenzar a desarrollar investigación y también soluciones para la industria en general que ya pasaron buenos años y que bueno, vamos a tratar ahora de volcarlo en este conversatorio. ¿Ok? Como ya se los comentaron, ya con Anita, haciendo un resumen breve, pues tengo ahí algunos estudios, tengo algunas especializaciones también en la parte eléctrica, pero sobre todo el trabajo normativo es algo que se ha venido intensificando muchísimo, que ha venido siendo y es aún todavía un pilar importante dentro de el conocimiento, ¿no? El trabajo con INACAL y con el ministerio es fuerte, sobre todo en la Comisión del Rayo, donde trabajamos mucho todos los temas relacionados con la protección contra rayos, ¿sí? Que son vastos, ¿no? Es un tema muy vasto, un tema muy grande al cual pues todos están invitados, ¿no? Y bueno, y mi afición deportiva, que es algo que también va de la mano con todo este asunto. Como breve introducción, antes de escucharlos, comentarles que pues la región y el mundo en telecomunicaciones se ha avanzado muchísimo. Puedo decirles que en la región, pues es donde comenzó todo referente a la protección contra rayos y a las puestas a tierra, buscando soluciones, pues, a determinadas cosas específicas, ¿no? Tanto es así que, pues, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar porque es un tema muy grande, ¿sí? Pero que aquí en el Perú, por ejemplo, nos sirve de marco de referencia como proyecto emblemático el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, bueno, en el Callao del Perú, y que pues significa un hito importante, no solamente en un tema, digamos así, comercial o de aviación, ¿no? Sino en referencia a las telecomunicaciones, ¿no? Hemos tenido la suerte de participar de seguir apoyando en el tema técnico y eso es grato y eso es importante, ¿no? Como resultado de la investigación en telecomunicaciones, ¿no? Bien, con esta breve introducción, me gustaría saber si hay alguna pregunta que tenga. Adelante, Gustavo. Sí, ingeniero. Voy a compartir las consultas que tenemos aquí en la comunidad y se las formulo. Se habla mucho del tema en el Perú, más cuando tenemos eventos lamentables como los sucedidos en la última semana en una mina al interior del país. ¿El Perú cuenta con la normatividad propia al respecto? Excelente la pregunta, agradecido por la profundidad de ella y la connotación también. Esto puede, y creo yo, sucede en toda la región, ¿no? Y en el mundo. Eh, Hasta hace 5 años aproximadamente, más o menos, el Perú en específico todavía no tenía un tema
digamos así, fuerte de protección contra rayos. Perdón, no hace 5, desde el 2015, disculpen. La referencia es desde el 2015. Estamos hablando ya 10 años, ¿no? El Perú no tenía un trabajo normativo, digamos, contundente. ¿Por qué? Porque, digamos, todavía no era miembro pleno de la IEC para, ¿no? Como país. Éramos un miembro más y pues nuestro trabajo normativo era muy corto, era de muy corto alcance, todavía estábamos comenzando. Desde entonces a la fecha se ha hecho mucho trabajo normativo y puedo darle fe de eso porque formo parte de los comités en el Perú. Y se ha sacado a la luz, pues, importante normatividad que lamentablemente, y esto lo confirmo con la gente dedicada a la protección contra rayos en todos los ámbitos, telecomunicaciones, control, industria en general, etcétera, el desconocimiento de este tema, ¿sí? Lamentablemente no se conoce en nuestro propio país que ya tenemos normatividad contundente al respecto propia desde el 2015, ¿sí? Que se aprobó los 4 tomos de la IEC 62305 y que se trabajó en una comisión especial, ¿no? Digamos así, poniendo los términos en nuestro contexto peruano y también latinoamericano, ¿no? Entonces, esto ha sido un hito importante y sí tenemos normatividad. No, no es que aquí las cosas funcionen con normatividad de otros países, no, no, funcionan con la normatividad propia, que es producto del trabajo de la estandarización, pues, general llevada de la IEC. Pero también está aprobada por decreto supremo peruano el uso de la NFPA 780, ¿sí? Y para telecomunicaciones en específico, ya desde hace muchísimos años, creo yo más de 30 años en Perú y en la región más de 60, se trabaja con Motorola R56, que es para telecomunicaciones, digamos así, resume tanto la IEC como la NFPA y muchos estándares internacionales, ¿no? Todo en un solo estándar, ¿no? Que a pesar de ser una marca, eh, es, creo yo, el compendio más importante en relación a puesta a tierra y protección contra rayos para telecomunicaciones, ¿no? Si quisiéramos resumir este estándar, esta figura podría resumirlo muy bien, ¿no? Está sacada del libro Tierras del ingeniero Fabio Casas como referencia, ¿no? Esta figura, como ven, como observan, tiene lo mínimo necesario que debe tener cualquier estación de telecomunicaciones, ¿no? Esta comenzaría por la torre de comunicaciones, como ven ustedes, con 2 bajantes, y esto podemos explicar. En un minuto te doy respuesta a los que están levantando la mano. Un segundito. ¿Por qué 2 bajantes? ¿Por qué tenemos un halo en la torre? ¿Por qué tendríamos que tener un halo, un anillo exterior en la estación? Etcétera, ¿no? Una gran cantidad de aspectos técnicos que están muy ampliamente desarrollados en todo el marco normativo. Adelante, si me ayuda Gustavo con las preguntas, o no sé, hay personas con las manos levantadas, o al final me indican. Sí, está bien. Podemos aperturar el micro de Marcelo Maldonado para que pueda formular su consulta. Adelante. Marcelo, te escuchamos. Bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches. No, más que nada quería preguntar, era con respecto a este mismo, porque yo no estaba visualizando nada en la pantalla. Entonces no sé si lo activó recién o eso, más que nada. Ok, Pero ahora correcto. puedo visualizarlo. Muy bien, Marcelo, no te preocupes. Gracias. Bien. Muy bien, ingeniero, hasta este punto fue la consulta inicial, ¿correcto? Podemos compartir la siguiente consulta. Bien. Hay un comentario o una pregunta, creo, en el preguntas y respuestas. No sé si es ahora o después la respuesta. No, era el mismo comentario sobre la visualización. Ok. Muy bien, Adelante. entonces, claro que sí, continuamos. Se puede apreciar una gran variedad de productos comerciales que se ofrecen como solución moderna para protección contra rayos.
¿Qué es cierto o falso al respecto? ¿Existen experiencias en la región y en el Perú? Bien, bien, sobre el tema hay mucho que hablar, sería una conferencia aparte, ¿sí? Pero vamos a tratar de resumir con algunas láminas que por aquí tengo, ¿sí? Quizás puedan servir de referencia. Pero para eso creo que esta lámina podría darnos buena idea de lo que quiero decirles y que se desarrolla ampliamente en el curso que vamos a dar, ¿no? Si yo les dijera a cualquiera de ustedes, levanten la mano el que tenga la respuesta, ¿cuál sería el punto de impacto? Está la tormenta ahí sobre la ciudad. ¿Cuál sería el punto de impacto más probable? A ver si una persona. Adelante, Enrique. Uber, ¿no? Adelante, Uber. A ver si me ayudan a que respondan los participantes. Yo quiero una respuesta. A ver, Eh, Creo que caería, el impacto sería en la estructura más grande, o o sea, la en más, el uno, ¿no es cierto? en el uno, Bien, exacto, en el uno. muy bien. Te agradezco mucho. Eso es lo que imagino que Richard también debe tener una opinión igual o diferente. Bien, Sí, ingeniero, mayormente las descargas atmosféricas caen en las estructuras que tienen mayor altura. perfecto. Eso es lo que se cree, ¿no? Y eso es lo que nos han enseñado siempre, que a lo mejor Marcelo también tiene una opinión al respecto igual. Si tiene el pase, me interrumpe sin ningún problema, ¿sí? Entonces, creo yo que la mayoría de nosotros, de manera lógica, ¿no? Y es lo que la lógica y también lo que nos han enseñado, nos han indicado que los rayos siempre caen en la parte más alta. Pero la naturaleza no se comporta así. Eso es algo incorrecto, ¿sí? La naturaleza es aleatoria y estocástica. Son los rayos. No necesariamente caen donde uno cree que van a caer. Por ejemplo, si vemos en porcentaje de posibilidades, el 5 y el 1 tienen la mayor posibilidad. Y esto lo vamos a analizar en el curso por qué, con mucho detalle técnico. Si está ahí ya, fíjense, la tormenta está ahí, ya el rayo está prácticamente por impactar en cualquiera de los puntos. Y pareciera ser que el punto 5, ¿no? O el punto, qué sé yo, también el punto 1, pareciera ser que es el que va a encajar con esa descarga. Pero cuando les digo que el punto 6 fue el que impactó, nadie de ustedes me lo creería y pudo haber predecido que 6% de posibilidad era el ganador, como también pudo haber sido el 4, como también pudo haber sido el 7 o el 8, ¿sí? No necesariamente el 1, el 5 y el 6. ¿Por qué les digo esto? Porque la naturaleza es impredecible, impredecible. Lo único que podemos hasta el momento hacer con los avances de este momento a la fecha es tener probabilidades. No hay algo que diga contundentemente va a caer en este punto. Sin embargo, déjenme también decirles que quien más se acercó a estas probabilidades en la región, es decir, en Sudamérica, fue una cultura pre-inca llamada los chachapoyas, ¿no? En la selva peruana. Ellos podían predecir con mucha exactitud, con errores de metros, ¿no es cierto?, dónde caería su dios Illapa para llevarse la ofrenda humana que habían puesto. Esto es interesantísimo. Yo diría, a nadie en el Perú le ha interesado esta investigación, pero sí a investigadores como del país hermano de Colombia, entre otros, que sí han analizado el caso y que lo han documentado, ¿no? Entonces, en general, la humanidad hasta el momento, desde las culturas preincaicas hasta la actualidad, todavía no tiene la posibilidad y la contundencia de decir al 100% cómo, dónde y cuándo cae un rayo, ¿sí? Por esa razón, hablar de estos elementos que, según ellos, capturan rayos, ¿sí? Es ir contra los estándares internacionales, porque ningún estándar internacional habla de capturar rayos
a ciertas distancias. Nunca se capturan los rayos. Los rayos no pueden ser capturados porque es como si usted me dijera que usted está parado en la línea del tren bala, que va a una velocidad superior a los 200 kilómetros por hora, y usted quisiera parar ese tren bala parado en el riel. Eso es imposible, ¿no? Usted ni siquiera se va a dar cuenta y el tren bala lo va a pasar con todo porque la fuerza que usted pueda poner en oposición al tren bala es insignificante para ello. Es más o menos la analogía, ¿no? O sea, esto ni nada puede tener la capacidad de atraer o capturar, o como quieran llamarlo, ¿no? Lo que hacen los sistemas de protección, no necesariamente estos elementos llamados, mal llamados pararrayos, ¿no? Lo que necesitan es un área de probabilidad, que eso es lo que hacen los estándares internacionales y lo que vamos a aprender en el curso, a poder diseñar esas zonas de alta posibilidad para que cuando el rayo impacte en esas zonas, que no necesariamente es un punto, ¿sí?, sea encaminado de manera segura a tierra. No se desaparece, no se acumula, no se guarda, no se atrae, no se lleva, se encamina de manera segura a tierra, ¿no? Y sobre ejemplos en el Perú hay muchos, muchos. Les cito solamente uno, ¿no? La norma en el Perú se revisó y se aprobó lamentablemente por la muerte de un ingeniero en una mina al sur del Perú. Y podría darle muchos ejemplos más de estas aplicaciones, porque en esa mina estaban estos elementos que no cumplían los estándares internacionales y que lamentablemente cayó el rayo donde se suponía que atraparía los rayos, pero obviamente no atrapó nada, y más bien se llevó la vida de un ser humano, ¿no? Y es una visión equivocada de estos elementos que cuestan muchísimo dinero, que según ellos, uno de ellos es suficiente para proteger, por ejemplo, toda una estación de telecomunicaciones, lo cual es falso, ¿no? No es posible, ¿sí? Pero bueno, eso denota el poco conocimiento normativo y técnico de quien los usa, ¿no? Y como saben que en la región, y sobre todo en el Perú, hay poco conocimiento técnico normativo al respecto, pues lamentablemente proliferan en todo el ámbito comercial. Adelante con la siguiente pregunta. Excelente, ingeniero. Ahora que hablamos de pararrayos, nos indican, ¿los pararrayos nos protegen? ¿Qué especifican las normas al respecto? Bien. Tenemos que tener claro que estos, ni ningún elemento que se mal llame pararrayos, ¿por qué les digo, quiero aclarar por qué les indico que es mal llamado pararrayos? Porque no existe nada que pueda parar o capturar un rayo, no existe. Lo que sí existen son elementos con la mayor probabilidad de impacto de rayo. Eso sí existe. Puede ser el ser humano, puede ser una edificación, puede ser un árbol, puede ser cualquier cosa en la naturaleza que tenga esa capacidad, ¿no? Por nuestra consistencia somos un excelente terminal. Ojo, el término correcto según los estándares es terminal, ¿sí? Así lo denota, ¿sí? Algunos terminales especiales inventados hace 250 años por Benjamin Franklin, por ejemplo, son los terminales Franklin, que así los patentó, ¿no? Entre otros, ¿sí? Estos elementos, pues, causan, cuando no se usan de manera adecuada, pues causan problemas muy graves, ¿no? Porque justamente se desconoce el término. ¿Y qué dicen los estándares al respecto? Pues los estándares al respecto dicen cosas muy específicas. Se las leo, ¿no? Rápidamente. Por ejemplo, la norma técnica peruana, que es el estándar IS 62305-1 del 2015, en la página 8 de 100 páginas que tiene este estándar, el raya 1, indica en la introducción, no existen dispositivos o métodos capaces de modificar los fenómenos naturales climatológicos en la medida en que puedan prevenir las descargas de rayos. Ojo, lo dice el propio estándar, ¿sí?
relámpagos a o cerca de las estructuras o líneas conectadas a las estructuras. Son peligrosas para las personas, a la propia estructura, sus contenidos e instalaciones, así como las líneas. Esta es la razón de por qué la aplicación de medidas de protección contra rayos es esencial. Más abajo dice, todas las medidas de protección contra rayos forman la protección global contra el rayo. O también, si traducimos, es contra la protección integral contra rayos, ¿no? Y más abajo indica, medidas de protección para reducir el daño físico y peligroso contra la vida en una estructura, no dice fuera, no dice en campo abierto, no dice en una estructura, está dado en el estándar 62305-3. Y al último menciona medidas de protección para reducir las fallas de los sistemas eléctricos y electrónicos en una estructura está dado por la raya 4. Entonces, fíjense que es contundente el tema normativo y nos enseña que la protección contra rayos es para la edificación, no es para el ser humano. Cuando hay rayos, lo que tenemos que hacer es ponernos, digamos, seguros dentro de una edificación o dentro de una jaula de Faraday, y eso se puede definir, ¿no? La edificación es una jaula de Faraday natural, ¿no? Que nos protege de estos elementos. Pero en ningún caso, ninguna protección contra rayos es para el ser humano. Esto tenemos que tenerlo claro y lo expresa aquí en la introducción el estándar internacional y también estándar peruano. Adelante con la siguiente pregunta, por favor. Muy bien, ingeniero. Si los pararrayos no necesariamente por sí solos significan protección, ¿qué elementos o partes se requieren para proteger? Interesante, interesante. Eso responde varias preguntas en una. Y para eso se requiere, nada, solamente cumplir con lo que dispone la IS 62305 o la NFPA 780, que son los dos estándares que prevalecen en Latinoamérica y también en el Perú. Como verán aquí, el Sistema Integral de Protección contra Rayos o CIPRA tiene tres partes marcadas, ¿no? Vamos a poner aquí un puntero. Denme un segundo. Un segundo, un segundo. ¿Dónde estás? Acá está, listo. Como ven, tiene tres partes. La protección externa, la protección interna y los sistemas de prevención. De eso habla. Esas son las tres partes esenciales. No habla de pararrayos ni nada de eso. Habla de tres partes esenciales. Es un conjunto, es un sistema, no es un elemento aislado, no es un pararrayo, no. Es un sistema. Cuando hablamos de la protección externa, es decir, que el daño a la edificación o la infraestructura sea encaminado de manera segura, estaremos hablando de la protección exterior contra rayos, que tiene tres partes. Los terminales o los sistemas de interceptación, o también llamados apantallamientos, así también se les llama, las bajantes que interconectan estos apantallamientos con la puesta a tierra y la puesta a tierra, ¿no? Son los tres elementos básicos. En la protección interna nos vamos a dar cuenta de ello porque los elementos, a pesar que tienen protección externa, el rayo sigue, su efecto sigue viajando y se introduce dentro de los sistemas eléctricos, electrónicos, etcétera, y se manifiesta en quema de tarjetas, en una serie de problemas que tenemos que la protección exterior no ve. Esto lo ve la protección interior con los famosos dispositivos contra sobretensiones llamados DPS o TBS, ¿no? Que hay para la industria, que hay para la electrónica, para las telecomunicaciones, etc. Y el último y tercer elemento son los sistemas de prevención. ¿Qué cosa es? Saber qué hacer, tener una guía, saber qué hacer en el caso de caída de rayos, dónde debo protegerme, qué debo hacer, a quiénes debo alertar, cómo debo comportarme, qué debo hacer, etc. Todo esto está en el sistema de prevención. La suma de todos estos elementos corresponden al sistema integral de protección contra rayos y su propósito es controlar, no eliminar el fenómeno natural encaminándolo de forma segura. Adelante con la siguiente pregunta. Muy bien, ingeniero. Tenemos la quinta y última pregunta de parte de la comunidad.
ya para concluir esta primera etapa de consultas. En el tiempo, quizás desde Benjamin Franklin, el conocimiento de los rayos inició una etapa de comprensión y desarrollo. Esto ya terminó en telecomunicaciones. ¿Hay novedades hoy? ¿Hay investigación? Por favor, brindar ejemplos en el Perú. Correcto. Bueno, sobre eso, repito, esa es una charla aparte, es un tema muy vasto, ¿no? Voy a tratar de resumir con algunas láminas que les he traído. Por ejemplo, esto que ven aquí es la protección contra rayos para el transbordador de la NASA, ¿no? Es un desarrollo muy interesante que en su momento lo lideró un peruano, eh, eh, este ingeniero que lo lideró es de la segunda promoción, creo, de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Y él, pues, desarrolló una interesante metodología que hoy siguen, digamos, usando y que está basado en simplemente el entendimiento de cómo se comporta el rayo, ¿no? Esto es investigación reciente, ¿no? Muy interesante y que nos lleva a la conclusión de que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir desarrollando, no solamente nos podemos quedar con los estándares, ¿no? Tenemos que rebatirlos, tenemos que probarlos, tenemos que analizar y, digamos así, enriquecer el conocimiento, ¿no? En eso andan peruanos y otros extranjeros, ¿no? De otros países, como hoy creo que ya la posta la cedió a un ingeniero venezolano que está, creo yo, hasta la fecha todavía liderando ahora el sistema, ¿no? Entonces, esto es lo último, digamos, de protección contra rayos para las telecomunicaciones y sobre todo para un transbordador de una importancia vital, ¿no? Para el mundo, no solamente para este país, ¿no? De eso también podemos tener las evidencias de cómo es que hace esta protección para todas las estaciones, o sea, para todo lo que es telecomunicaciones, para todo lo que es data. Es impresionante toda esta información. Ahí tienen la referencia del link que pueden ustedes revisar, ¿no? Y que pueden ver y, digamos, constatar, ¿no? Ejemplos en el Perú hay muchos, hay muchos. Quizás les cito el ejemplo más importante que he tenido la oportunidad de ver, que como les digo, hay muchos, ¿no? Pero el más directo que he tenido la oportunidad de ver es eh, el apantallamiento del radar principal de el aeropuerto en Perú, ¿no? Que tiene elementos de datos muy interesantes, ¿no? Que nos tocó en su momento revisar la ingeniería y también la implementación de mallas de alta frecuencia, ¿no? Es todo un tema innovativo en todo el tema de radares y que nos permitió, pues, no solamente revisar esto con especialistas internacionales, sino evidenciar que tenemos en nuestro Código Nacional Eléctrico Peruano una sección dedicada solamente a este tema para aeropuertos, ¿no? Muy, muy interesante, muy, muy enriquecedor y que creo yo que es un ejemplo emblemático peruano, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, ingeniero. Gracias por responder estas primeras consultas de la comunidad. Entonces, en ese sentido, vamos a tener este espacio para sus consultas. Tenemos muchos participantes el día de hoy. Nuevamente, gracias por su participación, gracias por acompañarnos esta noche. Nuevamente, les repito los canales para poder elevar sus consultas. Tenemos en la parte inferior este apartado que dice preguntas y respuestas, donde yo leeré las consultas que ustedes formulen o en caso quieran activar el micro, levantan la mano y de manera ordenada yo voy a ir activándoles para que puedan formular la consulta al ingeniero Jorge Noé. Bien, entonces estaremos atentos a sus consultas. Voy a ir revisándolas mientras. Bien, pueden dejarlas, como les señalaba, en el apartado de preguntas y respuestas o levantar la mano para cederles el tiempo para formular su consulta. Bien, mientras se van animando, ¿sí? Mientras se van animando, quería contarles de un evento que lamentablemente es un ejemplo de cómo no hacer la protección contra rayos y qué cosa no usar para no tener problemas graves como el que están observando, ¿no? Mientras se van animando, ¿sí?
Esto sucedió en el año 2012 en la refinería Palitos, en Venezuela. Como observan, no sé si se observa, se aprecia aquí, aquí hay un elemento, aquí hay otro, y a la espalda, justo al centro, cayó un rayo, ¿no? Esta zona más o menos tiene el comportamiento de rayos muy parecido al de Lima, ¿no? Es decir, nunca caían rayos en ese lugar, nunca, nunca, nunca. Es un lugar, pues, que tiene muy baja tasa de incidencia de rayos. Países como Colombia, entre otros, pero sobre todo Colombia, tiene liderazgo en detección de rayos, que es todo un tema que ya habrá oportunidad de conversar. Pero bueno, las estaciones de telecomunicaciones que funcionaban aquí hasta antes del evento no pudieron encontrar, digamos, vestigios o algún elemento de alguna posibilidad de alguna caída de rayos en la zona. Pero sí, Colombia ya con su red de detección en Sudamérica, sí detectó que venía una tormenta muy fuerte a esta zona. Advertidos aquí los especialistas en esta zona, obviamente dijeron que eso era imposible, que no podía caer ningún rayo, y si caía, tenían los 3 pararrayos más modernos del mundo, que habían invertido mucho dinero en esto y que gracias les agradecían a su par, pero que estaban bien protegidos. Bueno, la naturaleza, como les digo, no ve de modernidad o de lo que ustedes quieran, ¿sí? Sino ve de algo muy elemental, que es ¿qué cosa? El conocimiento de apantallamiento, ¿no? Que es algo que está detallado en el estándar internacional, ¿no? Pues cuando no hacemos caso al estándar internacional y nos guiamos por elementos que solamente cumplen una labor comercial, ocurren estas cosas, ¿no? El rayo cayó, estos elementos no hicieron su trabajo porque si los analizamos como dice el estándar internacional, pues obviamente no cumplen el apantallamiento de manera correcta y por lo tanto pasó lo que tenía que pasar. El rayo cayó y originó que 25.000 millones de dólares en pérdidas, ¿no? Esta fue la consecuencia. ¿Cuánto costaba hacer una protección contra rayos correcta según los estándares? Ojo, según los estándares. Quizás algunos miles de dólares, ¿no? No 25.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso de ahí es importante de entenderlo, de saber de su aplicación y de poder utilizar los elementos adecuados, ¿sí? Si hasta ahí hay alguna consulta, me comenta. Si no, paso a contarles un poquito cómo es la realidad en el Perú, por lo menos, de la protección contra rayos en antenas de telecomunicación. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Comunidad Mentoring, estamos atentos a sus consultas. Permíteme revisar si es que tenemos alguna mano levantada. A ver, nadie quiere hablar el día de hoy. Sí. Muy bien, están muy receptivos, más no quieren compartir sus consultas. Vamos a ver el apartado de preguntas y respuestas. No, bueno, tenemos solamente algunos comentarios de hace un momentito sobre la imagen presentada, más no tenemos preguntas. En caso las tengan, por favor, siéntense en la libertad de poder formularlas en el apartado de preguntas y respuestas mientras el ingeniero hace su última presentación. Muy bien, continuamos y en el momento que crean oportuno pueden hacer sus consultas, ¿sí? La figura de la izquierda es lo que típicamente ustedes van a encontrar por lo menos en muchas partes de Perú, por lo menos. También lo he visto mucho en Sudamérica. Es una antena, es una bajante con un elemento que, pues, sin importar cómo se llame, vamos a bautizarlo como Pepito, ¿no? Pepito, el terminal Pepito, tiene una bajante que está sobre unos brazos a 30 centímetros de la estructura y que viene a una varilla que según el que lo instaló mide 5 ohms, ¿no? Eso es lo típico, lo que abunda, lo que todo mundo tiene en el Perú. Sí, creo que hay una consulta. Sí, correcto. Muy bien, Carlos Silva da la iniciativa y nos dice, ingeniero, ¿podría explicar más a profundidad sobre el apantallamiento? Ujú. Muy bien, buena observación. Agradecido, Carlos. Y obviamente en función a sus preguntas uno va a dar la mayor profundidad al respecto. Apantallar significa en español, el latinoamericano, significa proteger, ¿sí? Es un término de los estándares internacionales, apantallar. No usan la palabra proteger, sino apantallar. ¿Por qué?
Porque en general lo que hacemos nosotros en protección contra rayos es zonas de mayor probabilidad, ¿sí? O sea, pantallas. Es decir, esta es una esfera, es un lugar geométrico llamado esfera, que si le hago un corte, digamos, un corte vertical, voy a ver una circunferencia, ¿no es cierto? Todo lo que está debajo de esta circunferencia, según el método electrogeométrico, a esto se le llamará zona apantallada o zona protegida. ¿Por qué? Porque hace pantalla de este nivel, de este elemento llamado círculo, ¿no? Que realmente es una esfera, ¿no? Por eso llamamos apantallamiento. ¿Quiénes hacen ese apantallamiento? Bueno, los que producen este lugar geométrico son los terminales, son tres tipos de elementos que hasta hoy se conocen, ¿no? Pueden haber más, vamos a cambiar de color. Por ejemplo, pueden ser terminales, que pueden ser barras de cobre, de acero o el elemento más adecuado posible, de una longitud que va de algunos centímetros y puede llegar a varios dependiendo de la especificación que use, ¿no? No solamente las puntas, como le llaman, ¿no? Sino también pueden ser los cables, que son las catenarias, ¿no? También pueden ser un conjunto de mallas, ¿no? Que están en techos, etcétera, ¿no? Pero cualquiera de ellos brinda este apantallamiento, es decir, brinda la protección en un lugar geométrico que usted justamente tiene que determinar con los criterios que están detallados en los estándares, ¿sí? Espero haya resuelto la pregunta. ¿Hay otra pregunta? Por supuesto, ingeniero. Gracias, Carlos, por tu consulta. Óscar Mauricio Uribe nos dice, disculpe la pregunta, no sé si ya lo explicaste. ¿Por qué la torre metálica lleva instalada dos bajantes? Muy buena la pregunta, sí. La respuesta voy a tratar de ser ah, concreto, ¿sí? Es por un tema de un principio físico, ¿no? Si yo tengo una bajante y tengo otra bajante, y para hacerlo rápido, porque no quiero complicarlos con las matemáticas ni con la física, vamos a suponer que un rayo típico que cae en Perú, digamos, ¿no? Un rayo pequeño de 20 kiloamperios, un rayo relativamente pequeño, ¿sí? Teóricamente va a dividirse, y digo teóricamente porque no es así necesariamente, pero para este fin, para que me entiendan, nada más, vamos a asumir que pasa la misma cantidad de corriente, es decir, 10 kiloamperios por acá, 10 kiloamperios por aquí, en cada baja. Vamos a suponer, vamos a analizar dos, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, cuando pasa por un conductor una corriente, sabemos que se cumple la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Esto es por física, ¿sí? Si nos acordamos, ¿no? Por la regla de la mano derecha tenemos acá, ojalá que me salga el dibujo, tenemos el pulgar de la mano por acá, ¿no es cierto? Y los dedos que engloban por acá, ¿no es cierto? Entonces, estos dedos que engloban por acá nos dicen cómo va, ¿no es cierto? Los dedos están por debajo, ¿no? Entonces quiere decir que por acá entran y por acá salen, ¿no? Según la nomenclatura, ¿no? Si entran por acá, digamos que son X, ¿no? Que dejan la cola de la flecha, y por acá son puntos, ¿no? Porque están saliendo, ¿no? ¿Sí? Igual si hago aquí lo mismo, entonces acá usted tendrá lo mismo, ¿no? X, y acá tendrá puntos, ¿no? Que son los campos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si fueran la misma corriente, o más o menos la misma cantidad de corriente, lo que usted va a tener al final es que en esta zona se va a anular todo el campo. Y por lo tanto va a tener una zona segura. Por esa razón, te recomiendan que sean un mínimo de dos bajantes. Este efecto no se logra con una o con un número impar de bajantes, sino con dos. Puede usted colocar 4, 6, 8, ¿no? Pero obviamente es más cara la solución, ¿no? Entonces, con mínimo dos bajantes, usted logra este efecto, y en esta zona de las dos bajantes es que yo coloco las antenas de telecomunicaciones, los equipos que van ahí montados, ¿no? Y que se van comunicando todos en las barras de tierra que usted hace ya las conexiones, ¿no? Esa es la razón. Buena la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias, Óscar, por tu consulta. Y ahora le tenemos la consulta de José Morillón. Nos dice, ¿el apantallamiento es la cobertura que quiere cubrir? No necesariamente. Más o menos es la idea, pero el apantallamiento es en general todo aquello que nos puede proteger, o sea, es sinónimo de proteger.
más de lo primero que quiso expresar, ¿no? Es decir, si yo tengo el techo de un edificio que es, digamos, de esta manera, y yo le pongo un terminal acá y le pongo un terminal acá, la pregunta es, ¿el edificio con estos dos terminales estará apantallado? Es decir, ¿estará protegido? Es decir, la probabilidad de que caiga el rayo es muy baja acá, y si aquí quisiera caer, no va a caer porque en el punto más probable es aquí y acá. Si yo logro ese efecto, es decir, que la mayor probabilidad de impacto sea aquí o aquí, entonces yo habré logrado apantallar la edificación. Pero si al hacer esto, la naturaleza me demuestra que aquí cayó el rayo en medio de los dos, quiere decir que el criterio que utilice no es el correcto y por lo tanto no está apantallando. ¿Sí? A eso nos referimos con apantallar. Espero que quede claro ahora. Adelante. Muy bien, ingeniero. Gracias, José, por tu consulta. Ahora tenemos la consulta de Marcos Milla. Nos indica, buenas noches, el contrapeso, conductor horizontal, que va enterrado. ¿Cuál es la distancia mínima de profundidad recomendada? Muy bien. Como sabía que Marco Milla me iba a preguntar, no, es una broma. Tenía preparada esta lámina, ¿sí? Como observarán, esta lámina, no sé si se ve claro, pero es una foto instantánea de una torre de comunicaciones que por el cable de guardia, mejor dicho, por la bajante, disculpen, está yéndose a tierra, ¿no es cierto? La falla, que en este caso es un evento, una descarga atmosférica, ¿sí? Como verán, lo que está iluminado no son luminarias, no, es el cable de cobre desnudo que a la alta temperatura del rayo, pues se va pues, a su más alta capacidad, ¿no? Por decir, de traslado de energía, y por lo tanto lo lleva al rojo vivo, ¿no? Como ven, ¿no? Y como observarán también, nada de esta energía va más allá de unos cuantos centímetros en la corteza terrestre. Y esto se debe a pues la alta frecuencia, la muy alta frecuencia del rayo, pues que jamás va a introducirse en la capa terrestre. Esto lo sabían muy bien todas las culturas del mundo, lo sabían muy bien. Creo que todavía nosotros no lo comprendemos, ¿no? Por esa razón, ellos sabían muy bien que el rayo, pues, no iba a penetrar en la Tierra, y ellos hacían todos sus refugios debajo de la Tierra, porque sabían de este fenómeno del rayo, ¿no? Bueno, y como verán, se ha hecho mediciones que verán ahí, dice 10, ¿no? Pero si ya se ha medido en elementos controlados, ¿no es cierto? Como son laboratorios de alta capacidad de impulsos, etcétera, donde se ha demostrado que digamos, esta dispersión no va más allá de 15 metros, ¿no? Entre 10 y 15 metros, como verán en la figura, ¿no? Entonces, yo con 10 o 15 metros, los estándares hablan de 15 para estar más seguros, de contrapeso es suficiente para poder dispersar esta energía, ¿sí? Pero obviamente 10 metros podrá tener en esta resistividad, podrá tener un valor según los estándares adecuado, no necesariamente, pero como dispersión del fenómeno sí es suficiente, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta y hay que tener claridad en el tema. ¿Qué nos enseña esta figura? ¿No? Nos enseña que el comportamiento de dispersión en la puesta a tierra del rayo es como la especie de digamos así, de las raíces de un árbol, ¿no? Muy parecido. Entonces, por esa razón es mejor hacer muchos contrapesos que uno solo, ¿sí? Daniel está levantando la mano. Sí, a ver, yo activo el micrófono. Buenas noches, Daniel. Qué gusto saludarte. Te escuchamos, por favor. Buenas noches, sí, muchas gracias. No, una consulta. Viendo la magnitud de ese impacto de un rayo, pues yo pensaría primero que los rayos, pues no todos tienen la misma magnitud o la misma fuerza de impacto. Y segundo, esos cables que se instalan en los sistemas de apantallamiento, ¿realmente sí resisten un impacto de eso? Porque ahí se ve que prácticamente pensaría yo que debe de haber un estándar, pero independientemente de eso, el cable sí aguanta yo no sé si es intensidad de energía o calor,
más bien lo que se produce cuando cae un rayo. Muchas gracias. No, nada. Agradecerte por la pregunta. Interesante. Lo que pasa es que hay que entender cómo es esa corriente, cómo es esa energía, ¿sí? Hay que entenderla y es parte de la parte teórica que hay que revisar. Pero en resumen, no te olvides que si analizamos un poquito el tema, ¿sí? Si yo tengo un elemento que va a ser el que va a, digamos, dispersar o encaminar, porque aquí tenemos que tener claro que una cosa es el elemento que apantalla, otra cosa es el elemento que traslada esa energía de la pantalla a tierra, y otro tema es la tierra. O sea, son tres elementos, ¿no? 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Aquí estamos evidenciando lo que pasa en el tercer elemento, que es la puesta a tierra. Por eso los estándares son muy claros. En la IS 62305 se habla de 50 milímetros cuadrados de sección como mínimo, ¿sí? Pero muchos estándares apuntan siempre al 70 milímetros cuadrados, ya como una sección estandarizada para cualquier rayo, según la IS, ¿sí? Según la IS. Sin embargo, para las bajantes depende mucho del nivel de protección, depende mucho de la cantidad de rayos en la zona, va desde, pues también, ¿no? Secciones de 50 milímetros cuadrados para adelante, ¿no? Y en los apantallamientos de la misma manera, habla de, por ejemplo, cables de acero o también alambrón de cobre de 8 milímetros, también hablan de cobre desnudo de 50, de 70, etcétera. Todo esto está estandarizado y ya son secciones que ya se tienen estudiadas y que ya están, digamos, trabajadas, ¿no? Pero, ¿por qué sucede eso? Y eso es lo que hay que entender un poquito, ¿no? Y me amplío un poco el criterio, ¿no? Si yo tengo un elemento, no importa qué sección tenga, vamos a suponer que tenga una sección S, y yo por ahí voy a trasladar una energía muy grande. Estamos hablando de este tipo de energía. ¿Qué cosa es? Es una energía muy grande, en microsegundos. Es decir, este evento sucede en más o menos algunas micras de segundos. O sea, es muy rápido porque la frecuencia que lleva es de millones de hertz, ¿sí? Entonces, cuando una energía tan grande va a pasar por un elemento, un conductor, la pregunta es, ¿por dónde circula esta gran energía en el conductor? ¿Por en medio del conductor, por su periferia o por qué parte del conductor? Excelente. Sé que tienen la respuesta, ¿no es cierto? Como tiene muy alta frecuencia, sigue el principio del efecto skin o el efecto piel. Por lo tanto, va a conducirse por la periferia de ese conductor, sea cual sea su sección. Otra cosa es la disipación, es otra cosa, es otro fenómeno que, como les digo, se estudia ampliamente en las puestas a tierra. Pero estamos hablando de, digamos, el apantallamiento y llevar de esos apantallamientos a tierra. Y en ese sentido, cualquier sección podría tener la capacidad de llevar esa energía hasta la puesta a tierra. Todo esto está ampliamente detallado en el libro 3 de la NTP-IS 62305 o también en la NPPA 780, ¿sí? Para que lo puedan constatar. Adelante con la siguiente pregunta. Excelente, ingeniero. Gracias, Daniel, por tu consulta. Nos vamos con la pregunta de Ronald Anada. ¿Puedo utilizar ambas normas a la vez? Es decir, la IEC 62305 y NFPA 380 para el diseño de antenas de telecomunicaciones en el Perú. Sí, es la NFPA 780, ¿sí? 780. A ver, lo que se recomienda no solamente para telecomunicaciones, sino en general para cualquier aplicación de protección contra rayos, siempre es, siga usted una sola norma, no las mezcle, ¿sí? No porque, digamos, vaya usted a hacer algo equivocado, no, porque son criterios que siguen una determinada lógica, pero ambos persiguen el mismo fin. ¿Cuál es el fin? Proteger, apantallar. Ese es el fin de ambas, ¿no es cierto? Sino que cada una tiene su metodología. Y mezclarlas no es una recomendación correcta, ¿sí? No está bien. Entonces, si usted va a usar la NFPA, use la NFPA de principio a fin. Si se va a usar la IS, use la IS de principio a fin, pero no use la NFPA
luego use la IS para otra cosa y luego, etcétera. ¿Sí? Esa sería la recomendación. Adelante. Muy bien, ingeniero. Gracias, Ronald, por tu consulta. Ahora pasamos con Juan Carlos Magallanes, quien nos indica, ¿por qué unen sistemas de protección a tierra para ambos sistemas, red eléctrica y telecomunicaciones? Me refiero a la primera imagen presentada. Ujú. Muy bien, muy buena la observación. Y esto tiene que ver por algo que se llama la estandarización internacional y también se llama la compatibilidad electromagnética, que usted la puede ver con detalle en un estándar internacional que hoy es norma peruana y que es la IEC 61000. ¿Sí? Para los interesados, revisarla, ¿sí? La IEC 61, que hoy es NTP y es C61, ¿no? Tiene un libro específico, no recuerdo ahorita la referencia específica, pero con gusto se las puedo dar, donde indica por qué razón tenemos que interconectar, es decir, equipotencializar todos los sistemas. Como verán acá, está la media tensión, está la parte de energía. La parte de energía tiene su puesta a tierra que está interconectada a la de la caseta de las comunicaciones y la caseta de comunicaciones al sistema de protección contra rayos, que ven aquí el terminal con sus dos bajantes, su puesta a tierra dedicada que también está interconectada al sistema. La pregunta es, si hacemos lo que todo el mundo hace normalmente, que es, según ellos, independiza las puestas a tierra, y ese término no existe en puestas a tierra ni en protección contra rayos, es un invento latinoamericano muy lamentable, pero bueno, así es como lo tenemos en la región, ¿no? Y creemos que las puestas a tierra pueden ser independientes, cosa que no es correcto, y el que dice que no es correcto es el estándar IEEE 81. Ahí está la respuesta de por qué no pueden ser independientes, ¿ok? Aún no haya conexión física, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo no las una físicamente no significa que sean independientes, entre comillas. A estas puestas a tierra que sirven una determinada labor, es decir, proteger la estación de comunicaciones, por ejemplo, se le llama puesta a tierra dedicada para las comunicaciones o para la caseta de comunicaciones. Tendrás otra puesta a tierra dedicada para potencia o para la subestación. Tendrás la puesta a tierra dedicada para la protección contra rayos. Y en la figura, en una de las figuras de este estándar, saca un ejemplo donde dice, si tú tienes la puesta a tierra de rayos, la puesta a tierra de control o electrónica y la puesta a tierra eléctrica, digamos, ¿no? Tienes los tres, así, entre comillas, independientes, la norma te dice con una figura que es incorrecto, que así no lo debes hacer. Si tienes otra vez los tres sistemas y los interconectas los tres en una sola puesta a tierra para los tres, también es incorrecto. Lo que dice la norma de compatibilidad electromagnética es que tú construyas tus puestas a tierra dedicadas de cada uno para el fin correspondiente y las tres las interconectes a través de la tierra o a través de barras. Eso va a depender del análisis que haga el especialista, pero todo queda equipotencial. Esto lo dicen todos los estándares del mundo, ¿no? Pero lamentablemente digamos así, se ha puesto de manifiesto criterios que no tienen nada que ver con el tema técnico, sino con el tema comercial. Y eso es lamentable. ¿Sí? Por esa razón se une. El ejemplo sería, ¿qué pasa si yo le hago caso a las personas que indican que esto debe ser independiente porque el rayo se puede meter de la protección contra rayos a la estación de telecomunicaciones y me quema todo? Bueno, supongamos que es así y les doy un ejemplo rapidísimo de qué pasaría si las hago independientes. ¿Les parece? Bien, supongamos que corto aquí y corto acá, que lo hago independiente, supongamos. Y cae un rayo aquí, supongamos, ¿no? Entonces ya saben lo que va a pasar, se va, ¿no es cierto?, energizar esto. Y vamos a suponer también que sea un rayo, vamos a ver, suponer total de 10 kiloamperios, total, pequeñito. Entonces, en este punto de acá, o en este punto, porque es el mismo, ¿no es cierto? Y supongamos que la puesta a tierra es 10 ohmios, la puesta a tierra de la protección contra rayos. Supongamos. Entonces, ¿cuánto será la tensión en el punto 1? Como la corriente es 10 y la resistencia es 10, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la tensión? Corriente por resistencia. O sea, 10 por 10, ¿cuánto es? Excelente. ¿100 qué? Kilovoltios. O sea, en el punto 1 yo voy a ver 100 kilovoltios. Muy bien.
Como les digo, esta energía sigue viajando, estos 10 kiloamperios siguen viajando por toda la estación y va a encontrar a la puesta a tierra de comunicaciones, la puesta a tierra o de la caseta de comunicaciones, que digamos, vamos a suponer que tiene un ohmio, ¿no? Por un tema teórico. El punto B2, ¿cuánto sería su tensión? Bueno, teóricamente, porque no es así, es un poco menos, pero vamos a hacerlo por un tema teórico, ¿no? Siguen los 10 kiloamperios viajando, vamos a suponer que todo, ¿no? Y estos 10 kiloamperios por un ohmio van a encontrar en B2 10 kilovoltios, ¿no es cierto? 10 kilovoltios. Entonces, entre el punto B1 y el punto B2, ¿cuánta diferencia de tensión hay? 100 menos 10, o sea, ¿cuánto hay? 90 kilovoltios. ¿Qué creen que hacen 90 kilovoltios a cualquier cosa que haya ahí? Correcto. Va a, pues, a achicharrar, a quemar todo lo que hay ahí entre esos dos puntos. Y eso, lamentablemente, es lo que suele pasar cuando yo creo que esto es independiente. Por esa razón, los estándares les dicen, únelo, porque si ocurre esta descarga, en el punto B1, en el punto B2 va a haber la misma tensión, 100 kilovoltios para toda la estación, independientemente de su valor de resistencia particular. No importa, ¿sí? Entonces, este concepto es importante y es vital y lamentablemente todavía no es entendido en el país, ¿sí? Todavía no. ¿Dónde entendemos mejor esto? En un avión. En un avión lo entendemos perfectamente. Voy a tratar de borrar rápidamente acá. La pregunta es muy interesante, por eso da pie a mucha información que desarrollamos, ¿no? Y fíjense que en un avión creo que va a quedar más claro lo que queremos decir según los estándares, ¿no es cierto? Pregunta, ¿en un avión hay estaciones de telecomunicaciones o no hay en un avión? En un avión, ¿no? Un avión moderno, esos que no lo detecta el radar, ¿no es cierto? Los aviones fantasma, digamos, ¿no? ¿Tienen comunicaciones o no? ¿Tienen un radar o no tienen un radar? Tienen un radar, o sea, tienen telecomunicaciones. ¿Tienen control? Pues claro, tienen sistemas de control avanzados. ¿Tienen electrónica? Tienen electrónica. ¿Tienen potencia? Tienen potencia. ¿Tienen motores? Tienen motores. ¿Tienen protección contra rayos? Sí tienen. Tienen la trompa, tiene un terminal Franklin. ¿Sí? Así lo han diseñado. Y la pregunta es, ¿todos esos elementos están interconectados? Sí, claro que lo están, porque si no lo estuvieran, este avión pues se despedazaría en el aire y prácticamente no saldría a vuelo. ¿Y cuántos ohmios tiene su puesta a tierra o no tiene puesta a tierra? Pues claro que tiene puesta a tierra, es el fuselaje. ¿Cuántos ohmios tiene? No importa, porque mientras esté todo unido con todo y se cumpla la equipotencialidad, el avión está seguro y va a poder seguir transmitiendo información, va a poder seguir navegando y va a poder funcionar todo con calma. Si no, vean todos los videos donde los impacta un rayo, vean todos. En todos los casos el avión sigue volando. ¿Por qué? Porque todo se energiza al mismo potencial debido a que todo está conectado con todo, ¿no? Y no hay ningún problema. ¿Se imaginan si yo independizo las comunicaciones con los pararrayos o terminales Franklin, como los llamen ustedes, y los motores, digamos, si yo los hago independientes, entre comillas, pongo algún aislante en el avión, que cosa que no existe, ¿no? Pero supongamos que lo hacemos así, ese avión no podría salir a vuelo. Sencillamente no podría salir, porque tendría problemas de otra índole que no son eléctricos ni electrónicos, ¿no? Esta es la razón fundamental por la cual el tema de las puestas a tierra independientes es absurdo, ¿no? No tiene nada que ver con este asunto. Espero que quede más claro. Adelante con la siguiente pregunta. Muy bien, ingeniero. Tenemos las 4 últimas consultas. Gracias, Juan Carlos, por la consulta anterior. Pasamos con Edgar Coaquira, que indica, si tenemos dos bajantes para proteger una zona, ¿qué distancia máxima debería estar separados dichas bajantes? Bien, Jacinto tiene la mano levantada, así que después lo ve. Eh, Bien, las distancias entre ellas están claramente especificadas en la IS y también en la NFPA. ¿Cuál es el criterio? El criterio es siempre usar la infraestructura. Normalmente ya existe, digamos, distancias entre ellas típicas o ya, digamos, que están ya normadas en torres, en estaciones de telecomunicaciones que van en los centímetros, ¿no? Desde 30 centímetros y dependiendo del tamaño de la torre ya llegan a pasar los metros entre ellas, ¿no? Pero es
suficiente para poder tenerlas espaciadas, ¿no? Es decir, si yo tengo una torre cuadrada, digamos, ¿no? Para que me entiendan, es decir, la torre es más o menos así, para que me entiendan lo que les quiero decir. ¿Ah? Es así, arriba, ¿no? Y abajo la base es mucho más ancha, ¿no? Digamos, si es una torre rectangular o cuadrada, ¿no? Y algo así, ¿no? Cónica, ¿no? Entonces, y esto es largo, pues, ¿no? O a, digamos, 20 metros de altura, ¿no? Etcétera. Entonces, normalmente una bajante va en una esquina y la otra en la esquina opuesta, ¿no? Eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Una bajante va por acá y la otra bajante por la otra esquina. ¿Cuál es la distancia? Pues la distancia es la diagonal que hay acá, que normalmente si esto fuera 1, 1, sería 1 raíz de 2, pues, ¿no? Sería más o menos, ¿no? Y eso cumple las tablas que están en la IS como la NFPA, ¿sí? Que son variadas esas. Adelante con la siguiente, o con Jacinto. Sí, claro que sí. Jacinto, voy a habilitarte el micro. Tienes espacio para poder hacer tu consulta. Adelante, Jacinto. Hola, Jacinto, Bueno, ¿estás por ahí? si no hay, pasamos a la siguiente. Bien. Gracias, Edgar, por la consulta anterior. Tenemos a Carlos Silva, quien nos indica, ingeniero, en los sistemas de puesta a tierra, ¿qué es lo más recomendado? Perdón, ¿qué es lo más recomendado usar? ¿Varillas de cobre o electrodos, ya sea enfocados a data centers o torres de telecomunicaciones? A ver, como lo dije ya en una pregunta anterior, ¿no? Si este es, digamos, el terreno, Jacinto volvió a levantar la mano. Y yo tengo, vamos a dibujar solamente, vamos a sacar todas las edificaciones y vamos a tratar de dibujar la bajante que viene hasta una profundidad H, ¿no? Vamos a poner en el terreno natural, ¿sí? Y luego de ahí yo le pongo, si le pusiera, vamos a suponer que le pongo una varilla, y después de ahí le pongo un cable paralelo, digamos, vamos a poner la longitud L, y esta varilla de 2,40 m, como está estandarizado en casi toda la región, ¿no? La pregunta es, esa energía que viene por acá, ¿por dónde se va a dispersar? ¿Por la varilla, por el contrapeso L o por los dos? ¿Cuál es la respuesta? La mayoría de ustedes me va a decir por ambos, pero por la primera lámina que les mostré, yo diría el casi 100% de la energía se va a disipar por aquí. Si hubieran más contrapesos radiales, digamos así, ¿sí? Esa energía sí se va a disipar por esos contrapesos, pero nunca por la varilla, por el principio que ya les indiqué del efecto esquí, ¿sí? Porque así se comporta la naturaleza y las corrientes de muy alta frecuencia, ¿sí? Es esa la razón. ¿Sí? Adelante con la siguiente o con Jacinto. Sí, Jacinto, ahora sí tienes tiempo para poder hacer tu consulta. Sí, buenas noches. Ingeniero, mi pregunta al respecto es con respecto a la equipotencialidad de las puestas a tierra. No, los sistemas no funcionarían igual si usamos las vías de chispa. A ver, has mencionado dos cosas que no tienen mucho que ver, pero entiendo la pregunta, ¿sí? Si nosotros tenemos una barra de tierras, digamos, ¿sí? Tenemos una barra de tierras, y yo tengo aquí la puesta a tierra de telecomunicaciones, la PAD de telecomunicaciones, digamos, de la estación, y tengo por acá la puesta a tierra de la protección contra rayos, es decir, la puesta a tierra de rayos, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que dicen los estándares, únalo directamente. Eso es lo que dicen los estándares. No dicen más, no dicen a través de qué, no dicen con qué, no le dan excepciones, nada. Entonces ya la ingeniería ha avanzado un poquito, ¿no es cierto? Y ha determinado que tú puedes usar un elemento que ahora les digo cuál es la función de este elemento, que lo puedo conectar a la barra y no, perdón, y vamos a borrar, y a las telecomunicaciones, ¿sí? Lo vamos a conectar bien, ¿no? Entonces, que puede ser así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Según esta tecnología, si habría alguna posibilidad, porque falló la equipotencialidad y la corriente del rayo, ¿no es cierto? Quiere viajar por acá, va a encontrar una especie de diodo que aquí lo va a encontrar abierto, y al encontrarlo abierto, pues no hay unión física y no va a pasar el rayo.
Bueno, eso es más o menos el principio de la bobina de choque, más o menos, que es lo que entiendo que ha querido preguntar quien ha intervenido. Y esa equipotencialidad se garantiza obviamente en baja frecuencia, porque al ser esto una bobina, acuérdense que una bobina en baja frecuencia pues se comporta como un cables, ¿no es cierto? Pero en alta frecuencia es un circuito abierto, por lo tanto cumpliría esa función, ¿no es cierto? Pero la respuesta es que no en todos los casos se cumple así, no en todos. Hay que analizar y hay que revisar en qué casos usar la bobina y en qué casos no, depende de ciertas características. Yo diría que uno tiene que analizar, ¿sí? Pero eso no se resuelve con hacer puestas a tierra especializadas o más seguras. No, 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 no. Eso tiene que ver más con un principio de equipotencialidad, como lo mencionó al inicio de la pregunta, ¿sí? Adelante con la siguiente. Perfecto. Gracias, Jacinto, por tu consulta. Vamos con la pregunta de Alan Wilson. Nos dice, estamos en lo que es exterior, pero si el rayo pasa al interior, ¿con qué protegemos a los dispositivos electrónicos? Correcto, porque lo habíamos mencionado al inicio de la presentación, ¿sí? Seguramente no se escuchó, pero con gusto, ¿no? Sí, decíamos al inicio de esta presentación que los sistemas en general, ¿no es cierto?, tienen tres partes. ¿Cuáles son esas partes? Hoy ya me pasé. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver si lo tengo por acá. A ver si lo encuentro rápido. Este no es. A ver si lo encuentro rápido. Acá está. Tiene tres partes, ¿no? La protección externa, la protección interna y los sistemas de prevención. Habíamos dicho que la protección interna, ¿no es cierto?, es cuando, digamos, la energía del rayo, ¿no es cierto?, independientemente de cómo sea pantalla, sigue viajando, y hay sistemas muy sensibles como los electrónicos de control, telecomunicaciones, entre otros, ¿no es cierto?, que son afectados por esa inducción, ¿no? Sin importar el apantallamiento exterior. Para este apantallamiento interior, se tienen que usar elementos como los DPS o los dispositivos contra sobretensiones o también llamados de TVSS, ¿no? Eso se tiene un estándar en el Perú que es la NTP IS 62305 raya 2, si me parece, si mal no recuerdo, ¿sí? Y con eso usted tiene todos los criterios para escoger el mejor apantallamiento interior para su pregunta, ¿sí? Adelante con la siguiente. Muy bien. Tenemos las dos últimas consultas. Hace la consulta César Bautista. ¿Cuándo se debe utilizar electrodo de placa y o electrodo en malla? En general, para telecomunicaciones, ninguno de los dos te lo recomiendo. Para telecomunicaciones. Para otras aplicaciones, sí. Las mallas y las placas sí son efectivas, por ejemplo, para potencia, por ejemplo, cumpliendo la IEEE 80, sobre todo las mallas reticuladas, son una excelente solución por el control de tensiones. Pero para las telecomunicaciones, como lo puedo evidenciar en esta foto que ojalá la encuentre por acá cerca, a ver si está por aquí, la encuentro, no, no está por aquí. Sí, no, aquí está, no tiene, acá quizás sí, ¿no? A ver, sí. Como observarás, las bajantes y la tierra, aparte de estos cables, son flejes planos. ¿Por qué los flejes planos son la mejor solución de puesta a tierra y de interconexión en telecomunicaciones? Porque la señal o la falla es en alta frecuencia, no es en muy alta frecuencia como la del rayo, pero viaja al nivel de megahertz, entre otros, ¿no? Entonces esa corriente no es muy grande, pero sí tiene una frecuencia muy grande, ¿no? Entonces lo mejor para ese fenómeno son los elementos planos, no necesariamente los platos, ¿no? Porque tiene un área muy restringida, pero los flejes, por ejemplo, de cobre o de acero, dependiendo de lo que usted utilice, va a cumplir un mejor desempeño en la disipación de esa falla, ¿sí? Adelante con la siguiente pregunta. Muy bien, ingeniero. Gracias, Alan, por tu consulta. Perdón, sí, gracias, Alan, y también gracias, César, por la consulta. Tenemos la última consulta de Daniel Gómez. Nos indica, ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿qué tipo de electrodo de puesta a tierra recomienda para terrenos en donde el electrodo queda enterrado en el nivel
freático, es decir, que el electrodo queda técnicamente en agua o manglar. Excelente la pregunta, muy buena. Sobre todo en nuestra selva peruana o en las zonas de mucha lluvia, se cumple esto, ¿no? Y ahí lo mejor son los electrodos llamados con tecnología en concrete encased, es decir, electrodos embebidos en concreto, ¿no? Estos son ya muy difíciles de mover la capa freática, ¿no? Es decir, no coloco los cables solos, ni los flejes solos, ni las varillas solas, no. Las coloco todas embebidas en concreto. Claro, la pregunta obvia al respecto va a ser, ¿y la resistencia se va a elevar? Claro, se va a elevar, sí, pero tú no necesitas garantizar una resistencia, tú lo que necesitas es garantizar que el fenómeno, ya sea del rayo o de la falla de la estación de telecomunicaciones, se disperse de manera correcta. Y eso lo logras con los flejes. Y para que la capa freática no te moleste, los embebes en concreto. Nada más. Tú estás cumpliendo con los estándares sin ningún problema, independientemente de la resistencia. ¿Sí? Y esto queda en evidencia, por ejemplo, en una estación que tuve la oportunidad de hacer de esta manera, como ejemplo de que así se hace y que pues se cumple lo referido, donde la resistividad era del orden de 500.000 de ohmios metro. El problema aquí no era la capa freática, pero ilustra un poco lo que quiero decir. Debido a la alta roca que había en la zona, o sea, no había nada de tierra, o sea, el problema no era la capa freática, sino que no había cómo hacer huecos, ni siquiera podía hacer zanjas de 10 centímetros de profundidad porque era imposible, ¿no es cierto? Entonces lo que se usó es lo mismo, el concrete encase, es decir, embeber los electrodos en concreto. Y obviamente la resistencia que se logró al final, que la medimos porque así quería el cliente, ¿no es cierto? O quien lo solicitó, llegó en el orden de entre los 500 y los 1000 ohmios, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero la estación, desde hace 18 años que se hizo la primera, hasta la fecha, nunca ha salido de servicio, a pesar que tiene una alta resistencia de puesta a tierra, pero cumple todos los principios de equipotencialidad y de apantallamiento según los estándares. Por lo tanto, la impedancia, no la resistencia, sino la impedancia que ve el fenómeno, es muy baja porque tiene una muy alta performance en lo que es la equipotencialidad, ¿no? Que es lo más importante como lo es en un avión, por ejemplo, como ya les expliqué. Pero esto sirve de respuesta a tu pregunta. Adelante. Muy bien, ingeniero. Gracias, Daniel, por tu consulta. Tenemos una consulta, la yapita, como quien dice. De hecho, es una pregunta muy importante de Luis Cuscano. Nos indica, para el diseño de una solución de protección contra rayos de un site en telecomunicaciones, en el cálculo del índice de riesgos por rayos, contempla varias variables. ¿En qué normativa puedo encontrar esta información? Por otro lado, ¿puede explicar el método de la esfera rodante para determinar el área de cobertura de un sistema de protección contra rayos? Sí. Bueno, la pregunta conlleva desarrollar todo el curso, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la primera parte de la pregunta, referido a, ¿qué era? Los apantallamientos, ¿verdad? Me recuerda porque la segunda parte es la esfera rodante, Por ¿sí? ¿Me la supuesto. recuerda? En principio, hacía la consulta sobre el diseño de una solución de protección contra rayos de un site en telecomunicaciones. Bien, según el índice de riesgos por rayos, el IR. De acuerdo. Esto está establecido también, si usted escoge la NFPA 780, el cálculo tiene más o menos 3 ecuaciones, nada más, aproximadamente, 3 o 4 máximo, porque todo lo demás son índices, o sea, se va a demorar exagerando 10 minutos en hallar ese índice, ¿no? Y con eso le va a decir si amerita o no amerita un sistema de protección contra rayos y qué tanto es el riesgo, ¿ya? Eso según la NFPA. Y paro de contar, ¿no? Pero según la IEC, son más o menos 150 líneas de fórmulas, que me quedo corto, creo yo, de muchísimos criterios en relación a la seguridad, en relación al nivel cultural, en relación a la seguridad, en relación al tema histórico, es decir, analiza una gran cantidad de variables. O sea, la complejidad de realizar ese análisis es muy alto y está detallado en todo el estándar, ¿no? Creo que es el libro
no sé si el libro 4 o el libro 2 de la IS 62305. Bueno, el punto es con cuál de las dos quieres trabajar. Entonces, esa parte, la gran mayoría lo trabaja con la NFPA porque obviamente es muy sencillo, ¿no es cierto? Y es fácil de darse cuenta. Pero muy pocos analizan con la IEC, que sí es un análisis muy profundo, muy profundo, y le da la respuesta. Eso es por si usted quiere trabajarlo así, ¿sí? En general, eso le va a decir en qué nivel de riesgo está, es decir, si está dentro de la IEC en el nivel 1, el nivel 2, 3 o 4. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, el nivel del rayo y de protección es más exigente, ¿no? Eso es lo que quiere decir conforme va dándose. En cambio, en la NFPA es simplemente, ¿te proteges o no te proteges contra la rayo? Se acabó, no hay otra cosa, ¿no? Es mucho más directo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se utiliza el método de electrogeométrico? Bueno, tiene un principio muy sencillo, ¿no? Muy, digamos, elemental, pero que lamentablemente todavía no se entiende. Si yo tengo este perfil, vamos a suponer tengo esto, ¿no? De una edificación, tengo este perfil, ¿no es cierto? Y yo supongo que el radio que le corresponde a esta zona, que está calculado en función al nivel de rayo de la zona, supóngase que la esfera es de este tamaño. Esa es la esfera. Si esta esfera, una bola, ¿no? De radio R conocido, que puede ser 20 metros, 30 metros, 45 o 60 metros, eso va a depender del nivel de riesgo, que ya les dije se calcula con lo anterior. Entonces, con esas 4 posibilidades, usted en una de ellas, ¿no es cierto?, va a calcular esta esfera. Lo que hace con esta esfera es la pone a rodar por la edificación, es decir, a lo mejor hace esto, a lo mejor, digo yo, ¿no? A lo mejor, ¿sí? Y bueno, estos puntos de donde choca, digamos, son los puntos de mayor probabilidad de impacto, y ahí es donde usted tiene que poner el terminal, ahí, o el apantallamiento, ¿no? No donde no choca, donde no choca no necesita, ¿no? Si hace por el otro lado, es muy probable que haga esto, ¿no? Muy probable, ¿sí? Entonces acá también, por eso acá tiene que poner. Si esta esfera chocara aquí en este punto, entonces quiere decir que este punto también necesita otro término. Así es como se va trabajando de una manera muy sencilla para que lo entiendan el método electrogeométrico. Y se trabaja en todas las vistas posibles de análisis, ¿ya? Bien, adelante. Excelente, ingeniero. Bien, con esto hemos culminado la ronda de preguntas. Les agradecemos a cada uno de ustedes por formularlas y bueno, gracias también por permanecer hasta este punto. A ver, tenemos una mano levantada antes de Francisco. Se fue otra vez. Aquí está Francisco. Francisco quiere dar la última consulta ya para cerrar. Francisco, tienes la palabra. Adelante, Francisco. Hola, Adelante. Francisco. ¿Te escuchamos, Bien. Francisco? Creo que Francisco se fue. Bueno. Muy bien. Bien, gracias nuevamente a todos por quedarse hasta este punto y vamos a permanecer unos minutitos más que tenemos más para ustedes. No sin antes, ingeniero, darles las gracias por esta exposición, por el tiempo que se ha dado de responder las consultas de nuestra comunidad. Le invito a dar sus últimas palabras, tiene algunas palabras para nuestra comunidad Mentoring. Sí, claro que sí. Bueno, yo quiero terminar esta presentación con las palabras de un referente para toda Latinoamérica, ¿no? Es un doctor en ingeniería, ya retirado obviamente, con más de 90 años y con más de 50 años dedicados a la docencia, ¿no? Es del doctor Horacio Torres, ¿no? Un especialista de país colombiano y que creo que refleja mucho lo que quiero decirles, ¿no? Casi siempre cuando se trata de ganar dinero, pues todos decimos que algo protege, ¿no? Pero cuando esto que se supone protege no protege nada realmente, ahí es donde vienen las consecuencias graves, ¿no? Como las que han acontecido hace poco en Perú, ¿no? Un hecho lamentable que pasó y que es un ejemplo más de cómo no hacer las cosas, ¿no? Entonces, dejo con este mensaje para que tengamos claro que esto no es una improvisación, no es una cosa comercial, sino esto es más que nada investigación y mucho desarrollo. ¿Sí? Agradecido con todos ustedes. Adelante, por favor. Muy bien, ingeniero, muchas gracias nuevamente por la presentación. Bien, para ya dar final, recuerden que una vez culminada la masterclass, o minutitos antes, vamos a
tener las palabras de Ana María, quien va a compartir las indicaciones respecto al certificado que vamos a emitir por su participación el día de hoy. Ahora le cedo el pase a Dulce, quien tiene información muy importante para todos nosotros. Dulce, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Gustavo, ingeniero Jorge, Anita y a todos los presentes, ¿no? Bueno, hemos llegado aquí a finalizar este conversatorio, ¿no? Sin antes decirles, no se vayan todavía les voy a dar una información muy importante para ustedes, ¿sí? A todos los que están aquí presentes. Bueno, comentarle que este conversatorio es parte de nuestro programa internacional de alta especialización, el cual es Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas. Bien, nosotros como institución estamos brindando esta especialización para que ustedes puedan conocer un poco más, ¿no? De repente el día de hoy se han quedado con algunas preguntas, algunas dudas, o de repente quieran aplicar este programa internacional de alta especialización, lo puedan realizar con nosotros. Les voy a comentar brevemente acerca del programa, ¿sí? Este programa tiene una duración de 4 meses. Bien, está iniciando este 21 de marzo. Los días que ustedes van a poder estudiar son los días miércoles y viernes, desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, hora en Perú, Ecuador, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del programa. Ustedes ya han escuchado al ingeniero Jorge Noé, que va a estar a cargo de este programa de especialización. Nosotros sabemos que en todo el mundo existen normas internacionales, que es algo que la protección contra rayos ve, ¿no? El tema de la normatividad. Sin embargo, sabemos que hay muchas instituciones que no siguen estas normas y ahí viene el gran problema, ¿no? Algunos ofrecen un curso que siempre va a comentar sobre el tema de pararrayos PDC. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tocar absolutamente todos los pararrayos, nos vamos a centrar en los estándares internacionales, no solamente en un país en particular, ¿no? De donde vienen los pararrayos PDC, ¿ok? Bueno, es muy importante saber esto, ya que te vamos a brindar un panorama general que no solamente les va a servir en su país, sino en cualquier parte del mundo, guiados por la normatividad aplicada. Bueno, comentarles también que nosotros vamos a trabajar este programa, ¿sí? A ver, que este programa lo vamos a trabajar de una manera teórico-práctico, ¿no? Y nosotros dentro de la parte práctica vamos a hacer diseños, vamos a tocar temas de investigación, vamos a trabajar con el tema de AutoCAD, ¿no? Dentro de AutoCAD vamos a hacer varios diseños. Podemos hacer en los apartados de diseño, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, dependiendo de los tipos que ustedes pueden aplicar para el sistema de protección, ¿no? Si vamos a ver temas de comunicaciones, de potencia, de control, entre otros. Bien, también, bueno, comentarles un poco más acerca del programa. Nosotros vamos a ver 7 módulos dentro de este programa de especialización. Como les bien le comentaba, vamos a ver introducción a los sistemas de potencia, vamos a ver la base teórica, la normativa que bien nos ha podido exponer el ingeniero Jorge Noé. Vamos a ver también lo que viene a ser la parte de los análisis de riesgos. Vamos a ver detección de rayos, protección exterior contra rayos, la protección interior también vamos a ver. Y por último, los sistemas integral de protección contra rayos. ¿Ok? Como bien indicaba, el ponente es el ingeniero Jorge Noé. Él actualmente es director gerente técnico para la corporación Selectronics SAC. ¿Ok? Él es consultor técnico en seguridad eléctrica, asesor de empresas locales, ponente en diferentes instituciones y eventos relacionados con la seguridad eléctrica y docente también en TEUSO. Ok, este programa no solamente a ustedes les ofrece la garantía de contar con tecnologías de punta, también con respaldo y soporte continuo. Bueno, los quiero invitar a que ustedes puedan inscribirse a este programa de especialización, en el cual ya solo nos queda 10 vacantes. El día de hoy yo voy a estar respondiendo sus mensajes, que a continuación en el chat les voy a compartir mi número para que puedan solicitar la información, ¿no? Si tienen por ahí alguna duda, el día de hoy estoy haciendo todas las reservas de aquellos que estén muy interesados en poder participar en este programa. Recordarles que inicia este 21 de marzo, ¿sí? Y son 4 meses de duración. Agradecerles igualmente por su participación. Le doy el pase a Anita. Claro que sí, compañera. Muchísimas gracias por tu participación.
Bueno, solo para indicarles que al momento de ingresar debieron colocar sus datos personales y correos electrónicos correctamente, ya que por ese medio se les hará llegar el certificado correspondiente al conversatorio del día de hoy. Bueno, solo queda agradecerles a todos ustedes por su gentil participación. Bueno, dicho certificado se emitirá dentro de un lapso no mayor a 10 días hábiles. Bueno, como bien lo dijo mi compañera, quedan pocas vacantes para este gran programa de sistemas de protección contra descargas atmosféricas que inicia ya este 21 de marzo. También indicarles, mis estimados, estoy colocando un link en donde podrán ver esta y otras conversatorios que tendremos a lo largo de este año 2025. Bueno, solo me queda agradecerles una vez más por esta gran participación de cada uno de ustedes. Ha sido un placer poderlos acompañarlos el día de hoy. Y bueno, les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para informarse de esta y otras conversatorios, ¿no?, que vamos a tener a lo largo de este año. Bueno, recuerden también es muy importante que si quieren llevar con nosotros este programa, bueno, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, aquí en Mentoría, Capacitación y Consultoría. Agradecerles nuevamente por su gentil asistencia y nos vemos en el inicio del programa. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, compañeros Dulce, Gustavo. Muchas gracias, comunidad Mentorí. Gracias. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.